Capítulo 12. La vivienda y gobierno de los antiguos y las cosas que comían. En la manera de sus habitaciones y pueblos tenían aquellos gentiles la misma barbaridad que en sus dioses y sacrificios. Los más políticos tenían sus pueblos poblados sin plaza ni orden de calles ni de casas, sino como un recogedero de bestias. Otros, por causa de las guerras que unos a otros se hacían, poblaban en riscos y peñas altas a manera de fortaleza, donde fuesen menos ofendidos de sus enemigos. Otros en chozas derramadas por los campos, valles y quebradas, cada uno como acertaba a tener la comodidad de su comida y morada. Otros vivían en cuevas debajo de tierra, en resquicios de peña, en huecos de árboles, cada uno como acertaba a hallar hecha la casa, porque ellos no fueron para hacerla. Y de estos hay todavía algunos, como son los del Cabo de Passau, y los chiriguanas y otras naciones que no conquistaron los reyes incas, los cuales están hoy en aquella rusticidad antigua. Y estos tales son los peores de reducir al servicio de los españoles como a la religión cristiana, que como jamás tuvieron doctrina, son irracionales y apenas tienen lengua para entenderse unos con otros dentro en su misma nación, y así viven como animales de diferentes especies, sin juntarse, ni comunicarse, ni tratarse, sino a sus solas. En aquellos pueblos y habitaciones gobernaba el que se atrevía y tenía ánimo para mandar a los demás. Y luego que se señoreaba, trataba a los vasallos con tiranía y crueldad, sirviéndose de ellos como de esclavos, usando de sus mujeres e hijas a toda su voluntad, haciéndose guerra unos a otros. En unas provincias desollaban los cautivos y con los pellejos cubrían sus cajas de tambor para amedrentar sus enemigos, porque decían que en oyendo los pellejos de sus parientes, luego huían. Vivían en latrocinios, robos, muertes, incendios de pueblos, y de esta manera se fueron haciendo muchos señores y reyecillos, entre los cuales hubo algunos buenos que trataban bien a los suyos y los mantenían en paz y justicia. A estos tales por su bondad y nobleza, los indios con simplicidad los adoraron por dioses, viendo que eran diferentes y contrarios de la otra multitud de tiranos. En otras partes, vivían sin señores que los mandasen ni gobernasen, ni ellos supieron hacer república de suyo para dar orden y concierto en su vivir. Vivían como ovejas, en toda simplicidad, sin hacerse mal ni bien, y esto era más por su ignorancia y falta de malicia que por sobra de virtud. En la manera de vestirse y cubrirse sus carnes, fueron los indios tan simples y torpes que causa risa el traje de ellos. En otras fueron en su comer y manjares tan fieros y bárbaros que pone admiración tanta fiereza. Y en muchas otras regiones muy largas tuvieron lo uno y lo otro juntamente. En las tierras calientes, por ser más fértiles, sembraban poco o nada, manteníanse de hierbas y raíces y frutas silvestres y otras legumbres que la tierra daba de suyo, o con poco beneficio de los naturales, que como todos ellos no pretendían más que el sustento de la vida natural, se contentaban con poco. En muchas provincias fueron amicísimos de carne humana, y tan golosos que antes que acabase de morir el indio que mataban, le bebían la sangre por la herida que le habían dado. Y lo mismo hacían cuando lo iban descuartizando, que chupaban la sangre y se lamían las manos para que no se perdiera gota de ella. Tuvieron carnicerías públicas de carne humana. De las tripas hacían morcillas y longanizas, hinchándolas de carne por no perderlas. Pedro Cieza dice lo mismo, y lo vio por sus ojos. Creció tanto esta pasión que llegó a no perdonar los hijos propios habidos
en mujeres extranjeras, de las que cautivaban y prendían en las guerras, las cuales tomaban por mancebas. Y los hijos que tenían con ellas los criaban con mucho regalo hasta los 12 o 13 años, y luego se los comían, y a las madres tras ellos, cuando ya no estaban para parir. Hacían más, que a muchos indios de los que cautivaban les reservaban la vida, y les daban mujeres de su nación, quiero decir de las mujeres de la nación de los vencedores, y los hijos que tenían los criaban como suyos, y viéndolos ya mozuelos, se los comían. De manera que hacían seminario de muchachos para comérselos, y no los perdonaban ni por el parentesco ni por la crianza, que aún en diversos y contrarios animales suelen causar amor, como podríamos decir de algunos que hemos visto y de otros que hemos oído, pues en aquellos bárbaros no bastaba lo uno ni lo otro, sino que mataban los hijos que habían engendrado y los parientes que habían criado a trueque de comérselos. Y lo mismo hacían de los padres cuando ya no estaban para engendrar, que tampoco les valía el parentesco de afinidad. Hubo nación tan extraña en esta golosina de comer carne humana que enterraban sus difuntos en sus estómagos, que luego que expiraba el difunto se juntaba la parentela y se lo comían cocido o asado según le había quedado las carnes, muchas o pocas. Si pocas, cocido; si muchas, asado. Y después juntaban los huesos por sus coyunturas y les hacían las obsequias con gran llanto. Enterrábanlos en resquicios de peñas y en huecos de árboles. No tuvieron dioses, ni supieron qué cosa era adorar, y hoy se están en lo mismo. Esto de comer carne humana más lo usaron los indios de tierras calientes que los de tierras frías. En las tierras estériles y frías, donde no daba la tierra lo suyo, frutas, raíces y hierbas, sembraban el maíz y otras legumbres forzados de la necesidad. Aprovechábanse de la caza y de la pesca con la misma rusticidad que en las demás cosas tenían.